¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Existen varios tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Trastorno de pánico. Las personas con trastorno de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Fobias. Las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales, conocida como ansiedad social. ¿Qué causa los trastornos de ansiedad? No se conoce la causa de la ansiedad. Factores como la genética, la biología y química del cerebro, el estrés y su entorno pueden tener un rol. ¿Quién está en riesgo de tener trastornos de ansiedad? Los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden variar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo ciertos rasgos de personalidad, como ser tímido o retraído cuando está en situaciones nuevas o conoce personas nuevas. Eventos traumáticos en la primera infancia o la edad adulta. Antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales. Algunas afecciones de salud física, como problemas de tiroides o arritmia. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de ansiedad? Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes. Pero todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosos difíciles de controlar, le hacen sentir inquieto y tenso e interfieren con su vida diaria. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Síntomas físicos, como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Cambios en el comportamiento, como evitar las actividades cotidianas que solía hacer. El uso de cafeína, otras sustancias y ciertos medicamentos pueden empeorar sus síntomas. ¿Cómo se diagnostican los trastornos de ansiedad? Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, su profesional de la salud le preguntará sobre sus síntomas e historial médico. También es posible que le hagan un examen físico y pruebas de laboratorio para verificar que otro problema de salud no sea la causa de sus síntomas. Si no tiene otro problema de salud, recibirá una evaluación psicológica. Su proveedor puede hacerlo, o puede ser derivado a un profesional de salud mental para ello. ¿Cuáles son los tratamientos para los trastornos de ansiedad? Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son psicoterapia, terapia de conversación, medicamentos o ambos. La terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Puede ayudarle a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Puede incluir terapia de exposición, la que se enfoca en confrontar sus miedos para que pueda hacer las cosas que ha estado evitando.
Los medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad incluyen medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. Algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para tipos específicos de trastornos de ansiedad. Debe comunicarse bien con su profesional de la salud para identificar qué medicamento es mejor para usted. Es posible que deba probar más de un medicamento antes de encontrar el correcto. Los trastornos de ansiedad constituyen uno de los grupos de trastornos mentales más frecuentes. Las cifras pueden variar en función de los parámetros que se tienen en cuenta, pero hay cierto consenso en considerar que 1 de cada 5 personas tendrá un trastorno de ansiedad a lo largo de la vida. En el caso de los niños y los adolescentes esta cifra estaría alrededor de 6 de cada 100. El número de personas afectadas también varía en función del trastorno, por ejemplo las fobias específicas son el trastorno más frecuente dentro de los trastornos de ansiedad. Tradicionalmente, se ha considerado que las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de tener un trastorno de ansiedad, pero las cifras varían en función del trastorno del que se trata y de la edad. Por ejemplo, cuando se habla de trastorno de ansiedad social, la presencia entre hombres y mujeres está más igualada, y en niños y adolescentes la diferencia entre los géneros no es tan marcada como la edad adulta. Por otro lado, hay varios estudios que indican que las personas con trastornos de ansiedad que no reciben tratamiento es probable que tengan una cronificación de estos trastornos y tienen más riesgo de desarrollar otros trastornos psiquiátricos como la depresión o el consumo excesivo de sustancias tóxicas. Experimentar ansiedad de forma crónica puede afectar el funcionamiento del resto de sistemas del cuerpo y aumentar el riesgo de tener enfermedades médicas, como desórdenes gastrointestinales o problemas cardíacos, entre otros. Algunas de las razones que pueden causar los trastornos de ansiedad son estar sometido a estrés ambiental, que puede relacionarse con problemas personales, en el trabajo o problemas familiares, por ejemplo. Aunque también podrían influir cuestiones genéticas, ya que personas con familiares con trastornos de ansiedad pueden tener más predisposición a experimentarlos también. Otro factor que puede influir en llegar a padecer o no trastornos de ansiedad es la química cerebral que causan cambios hormonales o incluso que las señales eléctricas en el cerebro favorezcan al desarrollo de ansiedad. Dependiendo del diagnóstico médico y el tipo de ansiedad que llegue a padecerse, un médico podrá indicar qué tratamiento seguir. Aquí dejamos algunas sugerencias. Pedir ayuda, ya que la ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil de tratar si te demoras. Mantente activo, es decir, participar en actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien contigo mismo. Evita el consumo de alcohol o drogas, ya que pueden provocar ansiedad o empeorarla. Si eres adicto a cualquiera de estas sustancias, la idea de dejar de consumir puede hacerte sentir ansioso.